Padre del cielo, en esta mañana doy gracias, Señor, a tu Espíritu Santo que nos permite tener este día maravilloso buscando tu rostro. Es tu Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer. Es tu Espíritu Santo el que pone el hambre y la sed. Es tu Espíritu Santo el que nos ayuda a mantenernos con el deseo de estar apegados a ti. Te doy las gracias por esta mañana, como también doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por tu fidelidad, Señor. Doy gracias por tu grande amor. Doy gracias, Señor, porque nos permites poder buscar tu rostro en esta mañana. Te doy gracias por este devocional. Ruego que sea de bendición para todos aquellos que se van a estar conectando, Señor. Te suplico que tu palabra venga a edificarnos en la buena doctrina, en la sana doctrina, que alimente tu palabra nuestra fe, que sea una herramienta que podamos usar del día a día. En el nombre de Jesús te ruego que mi corazón sea transformado por el poder de tu palabra, que no vuelva a ti vacía, sino que dé abundante fruto en mi corazón. En el nombre de Jesús, ruego que los corazones de aquellos que oigan esta palabra puedan recibir, Señor, esas gotas de agua que no permiten que la tierra se endurezca, sino que manténgase la tierra húmeda, mojada con el agua de tu palabra, para que la semilla germine y dé mucho fruto. Te doy gracias, Señor. Úsame en esta mañana, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidas a En Busca de Virtud. Yo soy Luz Ramírez. Estoy en la ciudad de Yuba City, preciosa y hermosa ciudad de Yuba City. Le doy gracias a Dios porque nos permite estar acá. Hoy voy a estar hablando acerca voy a estar hablando acerca de, déjenme llegar ahí, ¿qué hacemos con la desilusión? Ese va a ser el tema del día de hoy. Mañana voy a dar el otro tema que tenía en pantalla, pero hoy voy a estar hablando de qué hacemos con la desilusión. Bueno, lo primero que quiero hacer es hablar qué es desilusión para poder entender un poquito más de lo que significa y poder avanzar en este tema con bases claras. Bien, nuestra base para el día de hoy va a ser Lucas 24:21. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta es una conversación que estaban teniendo dos discípulos de Jesús después de que Él había sido crucificado. Jesús es llevado a la cruz, permanece en esa cruz 3 días y muere. Al morir lo envuelven en su respectiva sábanas o en la forma como lo hacían en aquel tiempo, lo pusieron en la tumba y la cerraron y la sellaron. Y eso para ellos fue un momento muy devastador. Perdieron la fe, la esperanza y sentían desilusión. Caminaban diciendo, esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Es que le creímos. Hizo milagros, hizo maravillas, hizo prodigios, hizo grandes cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Verdad? Entonces no encontraban explicación a lo que había sucedido en este evento. Y entre ellos platicaban, ¿verdad que llevábamos mucha ilusión? Sí, la verdad que sí. Llevábamos una ilusión muy grande. ¿Y cómo te sientes? Pues mal, me siento débil, me siento sin fuerzas, ya no quiero seguir adelante. Y yo me imagino que entre ellos había una conversación donde decían, tenemos que irnos de camino a Jerusalén. Él nos dijo que fuéramos a Jerusalén y que esperáramos ahí la promesa del Espíritu Santo. Y han de haber dicho, pero es que ya no tiene sentido esperar, ya no tiene sentido avanzar. Él está enterrado en esa tumba y de verdad que pensábamos que Él iba a ser la esperanza de salvación, pero estábamos equivocados. Entonces estaban ellos hablando con tal desilusión que no se animaban el uno al otro, sino que cada uno se apachurraba más en su estado de ánimo. Entonces estaban viviendo una desilusión.
¿Qué es disolución? Es el sentimiento que experimenta una persona cuando descubre que algo no era como se esperaba. Es un sentimiento de pérdida, ¿verdad? Tenías la ilusión de que algo iba a suceder, pero no sucedió como lo imaginaste. Entonces tenías la expectativa alta de algo o de alguien o de alguna situación, ¿verdad? Es esperar un resultado diferente. Lo pensaste, lo imaginaste, lo planeaste, dijiste, esto es exactamente lo que yo necesito que suceda y pones toda la expectativa en eso. Pero para sorpresa de ellos, no era como lo esperaron. Entonces, cuando las cosas no suceden como las esperas, ocurre un dolor en el corazón, una tristeza por lo que no sucedió. Y era lo que estaban experimentando estos discípulos del Señor. Entonces, avanzando más profundo en lo que es una desilusión, entendemos que es el choque entre una realidad que habíamos dibujado en nuestra imaginación y lo que verdaderamente pasó. Lo que yo creía que iba a suceder, pero sucedió algo muy distinto. Y esto puede causar, aparte del dolor y de la tristeza, puede causar frustración, puede causar confusión, pérdida de motivación y cuestionamientos, ¿verdad? Que llevan a cuestionar la fe. Entonces quiero recalcar dos diferencias muy importantes entre lo que es ilusión y desilusión, ¿verdad? Ilusión es una expectativa creada en la mente y desilusión es cuando esa expectativa se rompe, ¿verdad? Entonces, crea una debilidad cuando la expectativa se rompe, ¿verdad? Entonces, avancemos en este tema. A veces la ilusión estaba basada en algo real y a veces la ilusión puede estar basada en algo no real. En este caso, los discípulos tenían la expectativa basada en algo real, en algo que de verdad tenían como promesa que sucedería. Entonces, otras veces está basada en suposiciones personales. Hay suposiciones personales. Yo creía, yo pensaba, yo me imaginé, yo tenía la esperanza de, pero no muchas veces va a suceder como lo programamos. Bien. Entonces, hay diferentes tipos de decepción. Está la decepción por medio de la traición. Está la decepción por medio de perder una posición. Está la traición por medio de perder una posición. Está la desilusión por fallarte a ti mismo. O está la desilusión que produce desesperación, ¿verdad? Por ejemplo, si viéramos algunos ejemplos, Sansón sufre una desilusión cuando fue traicionado por Dalila. Pero esta desilusión tenía una raíz. Él la provocó. Él sabía claramente que no podía tener una relación con una persona que no era del pueblo escogido. Y él aún así insistió en escoger a una filistea. Entonces, al escoger la filistea, comprometió su santidad, comprometió su llamado, comprometió para lo que lo escogió Dios. Entonces él mismo, al entregarse al engaño de las seducciones de Dalila, se entregó a sí mismo. Y al entregarse quedó como esclavo, quedó ciego, quedó sin fuerzas, quedó al final sin vida, ¿verdad? Pero una de las cosas que quiero remarcar aquí es que Sansón puso su confianza donde no debía. Y ese le dio un resultado de traición y eso le provocó una desilusión y esa desilusión lo debilitó. Pero hay esperanza porque al reconocer el que había sido debilitado por una desilusión causada por una decisión propia, Sansón le pide perdón a Dios y Dios lo escucha y le vuelve a regresar su fuerza. En Jueces 16:22 aprendemos que el cabello de Sansón comenzó a crecer
una vez más. Y al final dice la palabra que él le pidió a un niño que lo pusiera en medio de las dos columnas que sostenía ese edificio donde estaban albergados muchos filisteos, y al demoler esas dos estructuras que sostenían el edificio y colapsarse, mató a muchos filisteos, más que los que había matado en todo su existir, en todo su vivir. Entonces, hay veces que queremos sostenernos en una idea que no es voluntad de Dios. Avancemos. Saúl. Saúl también cayó en una desilusión. Esta desilusión es porque perdió una posición importante. Lo habían llamado como rey, ya estaba en su posición solo para que lo confirmaran como rey. Le mandaron matar a Agag, el rey de los amalecitas, pero él le perdona a la vida a este rey malvado, y eso le hace perder su posición como rey. Entonces él cae en la desilusión porque perdió una posición importante, pero esta posición la perdió igual por una decisión personal, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico en 1 Samuel 15:24 donde Saúl parcialmente reconoce su pecado, pero no toma responsabilidad. Y dice así: tienes razón, hablando Saúl con Samuel, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados, por eso les dejé hacer lo que querían. ¿Y qué fue lo que les dejó hacer? Colectar todas las mejores piezas de los enemigos, como ganado, como oro, entre otras posesiones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Se justificó, no se culpó, sino que culpó a los demás, y no admite que lo que realizó fue una trampa, como un autosabotaje. Entonces ahora él está desilusionado, y en su desilusión tomó decisiones todavía peores. Fue a consultar a una adivina, a un medium, para que le hiciera conversar con Samuel, lo hiciera llamar de la muerte, porque quería pedirle a Samuel que convenciera a Dios de que no le quitara el reinado. Y Samuel le tuvo que decir: acéptalo, ya perdiste el reinado, no lo vas a volver a recuperar. Y él vivió una gran desilusión y se hizo enemigo de David, que iba a ser el que tomaría su lugar. Entonces la desilusión muchas veces es consecuencias de decisiones, como lo vemos en la vida de Sansón, como lo vemos en la vida de Saúl. Pero vemos también a Jonás, un hombre que cayó en desilusión porque Dios no hizo lo que él quería que Dios hiciera. Una de las cosas que no podía concebir Jonás era que viniera salvación al pueblo de Nínive. Y le costaba concebirlo porque Nínive era un pueblo asirio y eran enemigos de Dios los asirios. Entonces él decía: ¿cómo voy a llevar yo un mensaje de salvación a mis enemigos asirios si yo lo que quiero es que perezcan, yo lo que quiero es que sean destruidos, yo lo que quiero es que no vivan, que no avancen, que no estén en la tierra? Amén. Entonces ese fue la desilusión de Jonás, que Dios tenía compasión, tenía misericordia, tenía bondad para quien él creía no lo merecía. Entonces cae en desilusión. Jonás 4:1 dice: esto fue en extremo desagradable a Jonás. ¿Por qué le fue en extremo desagradable? Porque Nínive aceptó el mensaje, y el que estaba gobernando Nínive en ese momento dijo: todos se ponen en ayuno, todos se van a ir en silicio, todos se van a ir a arrepentirse para que Dios no destruya Nínive, y todos accedieron. Y eso desilusionó a Jonás. ¿Cuántas veces no ha sucedido algo en tu vida y te has sentido desilusionado porque Dios no hizo como pensabas que debía hacer? ¿Cómo que Dios extiende favor y misericordia a mis enemigos? No es posible. Solo Dios sabe por qué hace lo que hace, ¿verdad? No caigas en desilusión porque no sucedió como pensabas que iba a suceder. Otro personaje que cae en desilusión consigo mismo, esta vez es consigo mismo, es Pedro.
Pedro se desilusiona porque había puesto su confianza en sí mismo y dijo, yo estoy seguro de mí mismo que puedo ser fiel y prometo que no te dejaré, no te abandonaré. Si es necesario en la cárcel contigo, lo haré, pero estaré contigo siempre. Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo ya me habrás negado un par de veces, ¿verdad? Ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro estaba confiado en su propia fuerza de que no iba a ser así. Entonces, al oír cantar el gallo y darse cuenta que negó a Jesús, cayó una desilusión consigo mismo. Entonces, hay veces que hacemos cosas que nos provocan que caigamos en desilusión con nosotros mismos, ¿verdad? Y eso hace que el corazón se debilite, te sientes defraudado, te sientes con ganas de ya no seguir adelante, te sientes con ganas de detenerte, un fracaso, ¿verdad? Pero Dios dice, puedo hacer de tus errores algo maravilloso. Puedo hacer de tus errores una lección de entrenamiento para que tú equipes a otros en no caer en ese mismo error. Pedro, lo que has hecho, este fracaso que sientes, esta desilusión que sientes contra ti mismo, no define tu destino. Te voy a levantar, te voy a restaurar, te vas a recuperar de esta caída y ahí donde fuiste débil, ahí te va a fortalecer el Espíritu de Dios. Y Pedro se vuelve a levantar una vez más, ¿verdad? Entonces, vemos otro ejemplo muy lindo en la Biblia, Judas, que su desilusión le produjo una reacción de desesperación. ¿Cuál fue la desilusión de Judas? Judas aceptó entregar a Jesús por cambio de 30 piezas de plata. Cuando entendió que había vendido a Dios, que había vendido a su maestro, cayó en una desilusión y eso lo llevó a tomar una acción muy alejada del propósito divino que Dios tenía para con él. Su corazón estaba ligado al dinero, su corazón estaba ligado a sus propios intereses y eso le causó una gran desilusión, que lo llevó a una tristeza tan profunda que él escogió quitarse la propia vida. Entonces vemos diferentes tipos de desilusiones. La desilusión por la traición, y eso porque pusiste la confianza en el lugar o la persona incorrecta. La desilusión por perder una posición, y esa es por no caminar en obediencia. La desilusión porque Dios no hizo lo que tú querías, y eso es por no entender el carácter de Dios. Y la desilusión con uno mismo, y eso es porque no entendemos que estamos en un proceso a la perfección. Y la desilusión que produce desesperación, y eso es por falta de arrepentimiento. Entonces, quiero hablarte de que la desilusión no siempre significa falta de fe. A veces significa que nuestra expectativa necesita alinearse con la voluntad de Dios y con los tiempos de Dios. Si tu fe está alineada a la voluntad de Dios, no va a haber espacio a que suceda como Sansón, ir a buscar deleite en el lugar equivocado y poner la confianza en las personas equivocadas. No nos va a suceder como Saúl, querer mantener posiciones con nuestras propias fuerzas. No nos va a suceder como Jonás, querer doblegar el corazón de Dios a que haga lo que no es justo. Porque para ti puede ser justo, pero la palabra es certera cuando dice, mi pensamiento no es tu pensamiento, ni mi camino tu camino, ¿verdad? Y entender que Dios perdona y restaura y reivindica. Solo hay que rendir el corazón y no tomar la justicia en nuestras propias manos y autocastigarnos como lo hizo Judas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alinear nuestra fe. Y volvemos al ejemplo del inicio. Lucas 24. Los discípulos estaban desilusionados y decían, ¿no esperábamos que este fuera el que redimiera a Israel? Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ellos? Perdieron la esperanza. Pero Jesús les sale al encuentro del camino y viene a restaurar la esperanza en ellos. Vuelve a restaurar la ilusión, ¿verdad? Vuelve a restaurar lo que se había perdido. ¿Cómo lo hizo Jesús? Bueno, lo hizo acercándose a ellos. Veamos,
Lucas 24, 13 al 15. Dice lo siguiente. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Y aconteció que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Ve? He aquí, dos de ellos estaban el mismo día a una aldea llamada Emaús. O sea, Jesús les dio instrucciones: no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el Espíritu Santo, recibirán poder. Pero ellos ya iban camino a Emaús. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Primero, no les reprendió de lejos. ¿A dónde van? Se acercó a ellos y caminó con ellos, ¿verdad? Entonces aquí aprendemos que Dios se acerca a nosotros cuando estamos confundidos. Dios quiere acercarse a ti cuando sientes desilusión, desesperanza, ¿verdad? ¿Qué fue lo segundo que hizo Jesús? Les dejó que expresaran su dolor. Lucas 24, 17 dice lo siguiente. Y él les dijo: ¿qué cosas son estas que tratáis de entender? Entonces Jesús sabía lo que había pasado. Él era el autor de la historia, pero les dejó hablar, que expresaran cómo se sentían. Entonces oímos que Jesús escucha cómo te sientes antes de explicarte algo, antes de corregirte en un error, antes de explicarte la confusión o lo que está provocando confusión. Entonces, ¿dónde empieza la sanidad para la desilusión? Bueno, inicia abriéndole tu corazón a Dios y vacía por completo cómo te sientes, y Dios va a hacer el resto. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo después de haberles escuchado? Les explicó las escrituras. Veamos lo que dice Lucas 24, 45. Entonces les comenzó a abrir el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, una de las cosas que había provocado desilusión en los discípulos era que no entendían la profecía. No entendieron el mensaje que pregonó Jesús los 3 años que caminó con ellos. No le encontraron significado al que él tuviera que morir en la cruz. Entonces el texto nos deja saber que Jesús les explica desde Moisés y los profetas las escrituras para que ellos entendieran que desde el principio se había proclamado que vendría un redentor y que era necesario que muriera en la cruz para la redención de la humanidad. Entonces, esto fue clave para sanar la desilusión en ellos. Corrigió la interpretación de la palabra que ellos tenían. No cambió la realidad de ellos. Ya Jesús murió, estuvo en esa cruz 3 días, lo enterraron, pero ahora he resucitado. O sea, no alteró la realidad. A veces queremos que Dios altere la realidad para que salgamos de la desilusión. Y quiero decirte que no va a ser así. La realidad se va a mantener como es, pero Dios te va a explicar el propósito de por qué estás viviendo lo que estás viviendo, o el propósito del por qué lo que está sucediendo en tu vida. Porque déjame decirte que hay cosas que estamos viviendo que son necesarias, son prescindibles. Amén. Entonces el texto nos deja saber que hubo un cambio de entendimiento. Ahora entiendo. Ok, debía haber esperado en Jerusalén, debía haber permanecido, no debía haber dejado que las circunstancias cambiaran mi forma de pensar, porque yo conocí a Jesús y conocí que no cambia, que no miente, que Él es Dios. Amén. Entonces, comprender el plan de Dios transforma la decepción o la desilusión por esperanza. También se reveló a ellos. Esa es otra forma, el siguiente paso, no otra forma, el siguiente paso que Él hizo para que ellos entendieran el plan divino y salieran de la desilusión. Lucas 24:31 dice: y se les abrieron los ojos y le reconocieron, y Él desapareció de su vista. Entonces, al partir el pan con ellos, sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Entonces suceden un par de cosas. No solo recibieron información,
sino que también recibieron revelación. Y esa revelación les hizo que sus corazones se avivaran una vez más. Y eso lo vemos en Lucas 24:32, que dice, y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Se volvió a vivificar sus corazones, se llenó de fuego, de aliento, ¿verdad? Y una vez que sus corazones volvieron a arder, los envió de regreso al propósito divino. Veamos Lucas 24:33 al 34. Y se levantaron aquella misma hora y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos diciendo, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, mire, ya no se fueron a Emaús, regresaron a Jerusalén y ahí dijeron, hemos visto a Jesús, ha resucitado, estaba entre nosotros, Él vive. Entonces pasaron de caminar cabizbajos, alejados, débiles, sin fuerza, a correr de regreso a Cristo, a correr de regreso al llamado, a correr de regreso al propósito y a levantar la esperanza una vez más. Amén. Entonces, Jesús hizo los siguientes pasos con ellos. Les devolvió la esperanza. ¿Cómo? Con su presencia se acercó a ellos. Los escuchó, les dijo, cuéntenme, ¿qué está pasando? Con la palabra se las explicó para que ellos entendieran el verdadero significado de la palabra. Les abrió el entendimiento para que recibieran revelación y les renovó el propósito en sus vidas, ¿verdad? Así que este es un llamado a la diligencia y no a dejarnos caer en desilusión. Avancemos y quiero cerrar con Hebreos 6:10 al 17. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con este mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Dios le hizo a Abraham esta promesa, que te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Mantente firme y quieto en la presencia de Dios. Confía en sus promesas. Si caíste en desilusión, si caíste en desesperanza, que hoy Dios renueve tus fuerzas. Levántate y retoma el llamado que Dios te ha hecho. Amén. Que tengas excelente día en esta mañana. Que Dios te guarde, te bendiga y te proteja.